Hola, hola, ¿cómo están? Un nuevo programa. Hoy miércoles 25 de mayo de 2022. Estamos transmitiendo desde MQR, más que una radio. Hoy es nuestro cuarto programa de la octava temporada. Nuestro programa se llama Pensando, con sus 3 puntitos suspensivos, que marca la diferencia porque abre puertas a la reflexión, al pensamiento libre, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, su propia opinión. Decía que hoy, 25 de mayo de 2022, día feriado, se celebra la Revolución de Mayo. Transcurre la Revolución de Mayo en la que se destituye al virrey Cisneros y se establece la primera junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra, cuyos secretarios fueron Mariano Moreno y Juan José Paso. Pero no solamente se celebra un día como hoy, de 1811, se inaugura la Pirámide de Mayo, construida por Pedro Vicente Cañete en Buenos Aires. En 1812 el general Manuel Belgrano vuelve a enarbolar la bandera argentina azul y blanca en Jujuy. En 1862 muere la guerrera de origen boliviano Juana Azurduy, quien se desempeñó heroicamente en la independencia del norte. En 1901 se funda el Club Atlético River Plate. En 1908 se inaugura el Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires. El edificio actual fue catalogado como el mejor teatro de ópera del mundo. En 1925 nace el boxeador argentino José María El Mono Gatica en Mercedes, Buenos Aires. En 1938 se inaugura el nuevo estadio monumental del Club River Plate. En 1938 abre sus puertas la librería clásica y moderna en el centro porteño, la cual cerró en 2019 luego de 80 años de historia. En 1940 se inaugura la Bombonera, el nuevo estadio de Boca Juniors. En 1942 nace el músico fundador del grupo Lelutier, Marcos Munstock. Y seguimos con las efemérides. En 1977 se estrena la película La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, la primera de la mítica saga. En 1979 mueren 276 personas a causa de un accidente en el que se estrelló un avión en el aeropuerto de Chicago. En 1983 se estrena la tercera parte de la saga La Guerra de las Galaxias, titulada El Regreso del Jedi. En 2001, un alpinista ciego llamado Eric Belhelmeyer, de 32 años, vence la cima del monte Everest por primera vez en el Himalaya. Y por último, en 2007, un 25 de mayo, Google lanza el servicio Street View con imágenes panorámicas. Así que viva la patria, hoy 25 de mayo de 2022, estamos celebrando un día patrio, un día importantísimo, momento en el que nos hemos emancipado. Por entonces fue una semana cargada de sucesos importantes que culminaron en el día 25 de mayo como la jornada más representativa de la Revolución de Mayo. Pero ¿cómo fue ese proceso que llevó a la Revolución de Mayo? Lo hemos contado un par de veces a lo largo de estas 8 temporadas, pero creo que sería bueno repasar brevemente, a vuelo rápido, para tener idea, para recordar, para seguir aprendiendo. Se trató de un impulso de largo aliento que se concentró en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante una semana, que fue la Semana de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España. El corolario de las acciones ocurrió un día como hoy, pero el
25 de mayo de 1810, en esa semana previa. La Semana de Mayo es considerada el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo, pero que se concretaría 6 años después, el 9 de julio de 1816. Toda esta primera etapa de revolución, que derivó en el nacimiento del país, comenzó el 18 de mayo y terminó el 25 de mayo. ¿Qué pasó el 18 de mayo? Brevemente, en pocas palabras, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros pidió al pueblo del virreinato que no traicione a la corona y se mantenga fiel a España, que en aquella época había sido invadida por los franceses. El 19 de mayo, los criollos reclaman la organización, sin ningún tipo de trabas, de un cabildo abierto, para tratar la situación y analizar los pasos a seguir. El 20 de mayo, el virrey Cisneros recibe a funcionarios del cabildo, jefes militares y criollos, con quienes trata la convocatoria del cabildo. El 21 de mayo, el cabildo toma forma y anuncia que se reunirá el 22 y que necesita contar con el apoyo de los principales vecinos. Al día siguiente, el 22 de mayo, tras largos discursos y más extensas discusiones, las autoridades del cabildo deciden que es tiempo de que el virrey abandone el poder. El 23 de mayo, el cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisneros como presidente. Decisión no bien recibida por los demás. El 24 de mayo, la bronca crece, indigna al pueblo que no comprende por qué desde el cabildo volvieron a poner a Cisneros al frente, protestan hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la Junta. Y al fin, el 25 de mayo, los criollos reunidos en la Plaza de Mayo, hoy Plaza de Mayo, porque en ese momento se llamaba Plaza Mayor, hoy es la Plaza de Mayo, esperan las novedades del día al grito de «El pueblo quiere saber de qué se trata». Ese viernes los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio. El encabezamiento del acta decía: «En la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a 25 de mayo de 1810, sin haberse separado de la sala capitular, los señores del excelentísimo cabildo se colocaron a la hora señalada bajo de dosel con sitial por delante y en él la imagen del crucifijo y los santos evangelios, y comparecieron los señores presidentes y vocales de la nueva Junta Provisoria Gubernativa, el señor Odón, ellos ponían Don, Cornelio de Saavedra, el doctor Don Juan José Castelli, licenciado Don Manuel Belgrano, Don Miguel de Ascuénaga, doctor Don Manuel Alberti, Don Domingo Mateu y Don Juan Larrea. Y los señores secretarios, doctor Don Juan José Paso y doctor Don Mariano Moreno, quienes ocuparon los respectivos lugares que les estaban preparando. Diario La Nación, 24 de mayo de 2022. Ahora vamos a entrar un poquito al Código Penal argentino en su artículo 59, inciso 6, que establece la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Justamente este artículo es el que fundamenta el acuerdo económico como vía de solución alternativa que se llevó a cabo en la causa de nuestro presidente de la Nación,
en aquella oportunidad que cuando se realizó la fiesta de cumpleaños de su señora esposa en la quinta presidencial, en época en que todos estábamos encerrados y no podíamos salir ni a la esquina, creo que por entonces, y teníamos totalmente restringida la posibilidad de hacer reuniones en casa, mucho menos afuera de casa. Así que lo que él dijo por entonces es: yo no escondí nada, tomó conciencia él de que pasó algo que no debió haber pasado. Me presenté en la justicia como un ciudadano común. Debo ser el primer presidente que se presentó en la justicia ejerciendo su defensa personalmente. Ofreció una reparación en ese momento por las dudas que no aceptaran el planteo que yo había hecho. La decisión finalmente no aceptó la propuesta, y dijo que no cuestionó a ningún juez cuando los jueces se pelearon por quién tenía la causa, ¿no? Y fue el primer presidente de la historia de la democracia que se presentó a la justicia ante un error que se asumió como error porque no hubo dolo. Él dice: me presenté como un ciudadano más, los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos, y los ciudadanos en estos casos tienen derecho a proponer una reparación económica, y lo hice. Así que en un dictamen de 11 páginas el fiscal de la causa había considerado razonable la propuesta efectuada, en tanto habrá que destinarse la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud, y propuso que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrán. El acuerdo económico, como les decía, tiene su base legal en el Código Penal, en su artículo 59, inciso 6. Así que finalmente el juez federal de San Isidro aceptó el pago resarcitorio del presidente de la Nación y de la primera dama, 1.600.000 de parte de uno y 1.400.000 de parte de la otra persona, de su esposa. Y lo sobreselló en la causa por participar de una cena de cumpleaños en la quinta presidencial durante el periodo de aislamiento obligatorio. Así que, fin de la cuestión. La revolución por la independencia no estaba en todas las cabezas, sino en la de algunos iniciados cuando se produjo el cambio de gobierno del año 1810. Pero si el proceso culminó en una revolución de aquel tipo, fue porque un grupo de hombres poseía tendencias e ideales nuevos, una mentalidad distinta y objetivos diversos de los españoles europeos sobre los problemas de la comunidad política. Mariano Moreno vio con notable lucidez el sentido y el rumbo de los sucesos cuando poco después del acceso de los criollos al poder escribió que se había disuelto el pacto político que unía a las colonias rioplatenses con la corona española, y no el pacto social de los colonos entre sí. Él escribió: la disolución de la Junta Central restituyó a los pueblos la plenitud de los poderes, que nadie sino ellos podía ejercer, desde que el cautiverio del rey dejó acéfalo al reino y sueltos los vínculos que los constituían centro y cabeza del cuerpo social. En esta disposición no solo cada pueblo reasumió la autoridad que de consumo habían conferido al monarca, sino que cada hombre debió considerarse en el estado anterior al pacto social, de que derivan las obligaciones que ligan al rey con sus vasallos. Mariano Moreno.
Lo que parecía una contienda por el poder y que para algunos grupos no era sino eso, significaba para los revolucionarios el desenlace de una lucha por determinados principios e ideologías. Objetivamente, es cierto que la Argentina comenzó siendo un estado separado de su ex metrópoli, entendido aquel como estructura de poder conquistada por los criollos. Pero al mismo tiempo, para los revolucionarios se trataba del nacimiento de una nación, en el sentido de un proyecto de futuro en el que la comunidad rioplatense y su zona de influencia habría de vivir por su propia cuenta, independiente de España. Era el comienzo de otro drama, el que pondría frente a frente a la ciudad revolucionaria con el interior, que si bien habría de aceptar la disolución del pacto político colonial, rechazaría la pretensión de Buenos Aires de transformarse en única cabeza dominante del nuevo Estado Nacional. De ahí que, terminada la discusión en torno de la legitimidad del sistema político español, continuó un litigio profundo y trascendente, el de la legitimidad de Buenos Aires como centro único de poder de la nueva estructura estatal. Conquistado el poder, la guerra civil sería el largo intermedio dramático hacia nuevas formas de convivencia política, tiempos de lucha y de pendencia. De Historia de los Argentinos, Floria y García Belsunce, página 269 y 270. Cuando hablamos del 25 de mayo de 1810, tenemos que referirnos a la emancipación como concepto, que es aquella acción que permite a una persona o un grupo de personas acceder a un estado de autonomía, por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad. Si venimos para esta época, sería la emancipación femenina un ejemplo. O, si vamos para aquella época, para 1810, es la emancipación de las colonias al momento de acceder a su independencia, que en realidad es declarada en 1816, el 9 de julio, formalmente, ¿no? Si vamos hacia el derecho, al derecho argentino, la emancipación de menores que hayan cumplido 18 años de edad también podrá ser otorgada por los padres o por quien ejerza la patria potestad, por ante los oficiales públicos que se desempeñan en la oficina de inscripciones. Por ejemplo, en nuestra ciudad de Buenos Aires, esta oficina de inscripciones tiene a su cargo el registro de las emancipaciones. Y allí, en ese registro, se protocolizan varios tipos de emancipaciones. Por ejemplo, la celebración de matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. ¿Qué significa? Que esa persona menor de edad pasa a tener plena capacidad como los mayores de edad, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, no puede donar bienes recibidos a título gratuito. Sería el ejemplo de la herencia, ¿no? O también por vía de donación. La emancipación en nuestro derecho argentino, por ejemplo, en el caso de un muchacho o una niña de 16 años que consienta ser emancipado, se puede otorgar una escritura pública ante notario o por comparecencia ante el juez encargado del registro civil. En realidad, esto es liberar al menor, a través de la emancipación, del cuidado y control de sus padres, que ya digo puede producirse por efecto de la ley o por una orden de la corte o a través siempre de un instrumento público.
Relacionando todos los temas, si nos vamos al derecho romano, está ahí el antecedente histórico de la emancipación, que se denomina venia aetatis. Venia aetatis. Y era concedida por el emperador a los varones mayores de 20 años, por virtud de la cual esos menores de edad disfrutaban de una capacidad semiplena que les permitía disponer de sus bienes muebles, pero que no les autorizaba para hacer una donación o enajenarlo, sino hasta que alcanzaran la mayoría de edad, que en Roma empezaba a los 25 años de edad. El Pacto de la Santa Alianza tuvo honda repercusión en ambas Américas del Norte y del Sur, recientemente emancipadas del poder inglés y español, porque la doctrina interventora del sistema Metternich inducía a temer que Inglaterra y España trataran de recuperar su imperio colonial. España efectivamente se empeñaba en reconquistar las inmensas colonias que dominara durante 3 siglos, pues a pesar de abusivos monopolios habían alcanzado cierto grado de prosperidad. Y así se fueron dando las independencias de diferentes países. Por ejemplo, la invasión de España en 1808 por los ejércitos franceses a raíz del bloqueo continental, la abdicación de los monarcas españoles Carlos IV y Fernando y su sustitución por José Bonaparte, hermano de Napoleón, proporcionaron a las colonias sudamericanas la ocasión de sacudir el yugo de la metrópoli ya desprovista de poder. En 1808, la Audiencia de México depuso al virrey, erigiéndose luego la colonia en imperio en 1822, bajo el general Iturbide, cuya tiranía lo hizo insoportable. El general Santa Anna logró derrocarle en 1823 y proclamar una república federal reconocida por España en 1831. En el sur, la ciudad de Buenos Aires se impuso al virrey Cisneros, como ya dijimos, y dio el grito de libertad el 25 de mayo de 1810. 6 años más tarde, en el Congreso de Tucumán, se proclamaba la independencia de la República Argentina. El movimiento de emancipación salido de Buenos Aires arrastró al Uruguay, que proclamó su independencia en 1829, y el Paraguay, que en 1813 pasó bajo el yugo de un autócrata, el doctor Francia. De Buenos Aires también salió el general San Martín, que libertó a Chile y pasó luego al Perú, donde los españoles habían concentrado todos sus esfuerzos, y proclamó su independencia en 1821. En Venezuela y en Nueva Granada, el general Bolívar renovó las hazañas de San Martín, dio libertad a Venezuela y reunió en República Federal, bajo el nombre de Colombia, a varios países arrebatados a la dominación española en 1821. Pocos años después, el Alto Perú se erigió en república distinta que se llamó Bolivia. Entretanto, el general Sucre, con la brillante victoria de Ayacucho en 1824, señaló la derrota definitiva de España. Habiendo fracasado luego el proyecto de confederación de todas las repúblicas sudamericanas, la América española quedó fraccionada en unas 20 repúblicas, las cuales solo después de largas luchas civiles habían de alcanzar prosperidad y entrar con su joven y vigorosa influencia en el concierto de la civilización. Ahora bien, una vez realizada la emancipación de la América española a la par de la independencia norteamericana, convenía proclamarla altivamente a fin de cortar alas a los proyectos europeos de reconquista afianzados en el Pacto de la Santa Alianza. De ahí que a fines de 1823, en el momento en el que se hablaba de la reunión de un Congreso Europeo llamado a decidir la suerte de las Américas, el quinto presidente de los Estados Unidos, Monroe,
que presidió entre 1758 y 1831, que había reconocido la independencia argentina en 1822, proclamará en un mensaje que los continentes americanos no deben en adelante ser considerados como susceptibles de colonización por ninguna potencia europea. En lo sucesivo, la Confederación consideraría toda tentativa de Europa para extender su dominación a una porción cualquiera de América como peligrosa para su propia seguridad. En consecuencia, en caso de producirse una intervención de las potencias aliadas, los Estados Unidos no podrían permanecer espectadores indiferentes. Con esa actitud valiente, los Estados Unidos se opusieron a tiempo a la Santa Alianza y a la amenaza de una reconquista europea. La doctrina de Monroe, que constituye desde luego uno de los principales preceptos o los principios esenciales de la política externa de Estados Unidos, ha sido sintetizada en esta breve fórmula: América para los americanos, y ha tenido hasta el presente muy diversas interpretaciones. Inglaterra, por su parte, no quiso dejar a los Estados Unidos todo el beneficio de esa declaración. El primer ministro Jorge Canning no ignoraba lo que el comercio y el poder marítimo de su país habían de ganar con la emancipación completa de las colonias españolas. Además, la opinión pública en el Reino Unido aplaudía las hazañas de los patriotas americanos y aplaudió también el lenguaje de Lord Canning, cuando ese ministro reconoció resueltamente las antiguas colonias españolas como estados soberanos y no ocultó su intención de firmar con ellas tratados de comercio. Esto fue 1 de enero de 1825. O sea, 15 años después de la Revolución. Con ello, la independencia de la América española había entrado en el derecho público del mundo civilizado. Historia de la civilización, Sartou y Murier, 10ª edición, 869 y siguientes. Hola Wally, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Azul? Estamos transmitiendo este pequeño audio que vamos a hacer con la intención de enterarnos cuál es la motivación por la cual vos, un argentino de un poco más de 50 años, que ha decidido con su familia volver a España por segunda vez. La primera vez te has ido en el 97 con la intención de progresar. No te incluiste en la gran bandada de argentinos que emigraban escapando de este fatídico, nefasto 2001 que hemos tenido, sino que lo has hecho antes. Pero ahora estás pronto a irte y la intención es que nos cuentes qué se siente dejar por segunda vez tu país y cuál es la esperanza que vos tenés de aquí al futuro. Y mira, Azul, la esperanza más que nada, bueno, lo que siento por empezar de dejar de acá el país es tristeza y me duele en el corazón irme. Pero lamentablemente, o sea, la inseguridad que hay, no obstante mismo la inflación que hay, es impresionante, no da pie para progresar, y más con la familia que uno tiene atrás. Entonces de repente en base a eso yo veo estabilidad que tuve allá en España y cómo progresé en tan poco tiempo y que se valora a las personas. Entonces en base a eso tomamos la fuerte decisión de volver de vuelta. Y claro, duele,
regresar de vuelta, o sea, donde estuvo uno y volver de vuelta y de repente encontrar acá en Argentina las cosas peor, no bien, sino peor que antes. Cuando me fui estaban de una manera y ahora cuando vine están de otra manera. Puse todas las pilas acá, 10 años acá de vuelta y no hubo, al contrario, hubo todos penurias, mal tragos, de todo y no funcionó. ¿Vos te considerás un luchador? Totalmente. Y en esa lucha invertiste. Invertí en capital. Este país. Invertí capital acá, posté por todo, posté de todo tipo. ¿Qué hiciste aquí? Y puse un supermercado, franquicia día, puse, o sea, después una multiservicio y nada, y no funcionó nada. 2 años, tuve que cerrar por los robos que tuve más de 20 robos, a raíz de todo eso me fundí de vuelta, volví de vuelta a cero, empecé de vuelta con la multiservicio y las cosas no funcionan. Entonces veo que en los años que están pasando, la inseguridad por mis hijas mismos que yo tengo y no le veo estabilidad. Entonces es más, puse en la balanza las cosas de aquí y de allá y apuesto de vuelta para allá. Cuando te fuiste de España, ¿en qué año te fuiste? En el 2006. Volviste a la Argentina en el 2006. Y en el 2006, ¿volviste de qué manera de España? ¿Con dinero, sin dinero? ¿Te había ido bien? ¿Te había ido mal? ¿Cómo te fue allá en España? Bien, me fue bien y vine con dinero de allá, o sea, por eso aposté acá y bueno, con eso mismo compré una casa, me compré un auto, o sea, y no obstante invertí en un negocio, pero no, todo eso lo que traje allá lamentablemente lo perdí todo. Y cuando te fuiste en el 97 de Argentina a España, ¿en qué situación económica te habías ido? Mala. Vendí el auto nada más y en ese momento el cambio de dólar a pesetas, que era allá, me duró 2 meses y sin embargo allá estudiando y trabajando en 2 años obtuve lo que acá en 50 años no tenía. Esa es la diferencia, trabajando. Y tuviste allá 2 hijas más, sí, de las cuales, ¿las 2 son españoles o una hija más tuviste? Una tuve allá y la otra salió de acá de muy bebita. Y una sola María, que tiene 18 años ahora y es española ella. ¿Y con ella te vas a ir? Sí, me voy con ella, pues la primera que tomó la decisión también ella misma, que me quedé duro también porque ella tomó la decisión, papá, ¿por qué no nos vendés el auto y nos vamos con lo que tenemos? Y le dije, sí, tenés razón. ¿La intención de irte es para hacer dinero y volver o ya no volves más? No, ya no vuelvo más, ya no. ¿Y qué se siente pensar que no volves más? En el fondo tristeza porque quedan muchas cosas de uno mismo, de acá de la vida, de uno que se crió acá. Yo soy nativo de Bursaco y de repente dejar amistades, familiares y nada, que bueno, lamentablemente tengo que apostar por algo seguro. Uh-huh. ¿A qué te dedicas vos? Y yo soy electricista, plomero y gasista y hago todo trabajo. ¿Y dónde aprendiste a hacer todo eso? En España. En España hice los cursos, me recibí allá de todo, hasta soy agricultor, porque me tuve que recibir allá también de eso por jardinería. Y no, bien, o sea, salís con trabajo, salís de estudio y salís con trabajo. Esa es la diferencia. Y llegó un momento en el que volviste a recuperar la esperanza, en el 2006. Exacto. Y cuando recuperaste esa esperanza, te encontraste con un país que era distinto, desde lo político, desde lo económico. De hecho, vos pudiste invertir en una empresa, va la franquicia y demás. Y resulta que todo eso se fue. Sí. Y hoy hay que volver a empezar de cero. En España. España, sí. Muy bien. ¿En qué condiciones vos te vas a España? Me refiero con trabajo, sin trabajo, ¿cómo es? No, yo voy directamente allá, bueno, ya como tengo todas las bases de allá y contactos de allá, es más, me están esperando ya con trabajo y mismo voy a armar de vuelta la empresa allá, pero es muy diferente el sistema de trabajo de allá a acá. Allá te brindan apoyo y por 1 año no pagas impuestos hasta que arrancas de vuelta, o sea, es muy diferente la vida allá acá. ¿Cómo es tratado el argentino en España, o por lo menos cómo te han tratado a vos? Porque hablar en general a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo te han tratado a vos en España como argentino?
A mí como argentino, la verdad, en mi experiencia, por lo menos yo no puedo decir absolutamente nada de los españoles. Al contrario, me han ayudado en todo sentido. Parte moral, económicamente, en trabajo, en todo apoyo, en todo lado que iba, todo el mundo me ayudaba. Con el hecho de decir que era argentino, de repente siempre fui una persona de perfil bajo, nada de soberbia y bueno, y nada, el apoyo lo tenés siempre, siempre. Tu mujer es enfermera. Sí. Y ¿ella allá logró trabajar como enfermera o te ayudaba a vos, se dedicaba a otra cosa? No, me ayudaba a mí. No llegó a ejercer nunca, o sea, convalidó su título allá en la Cruz Roja allá española y no llegó a trabajar nunca porque de repente me hizo falta a mí más que nada para que atendiera la oficina que había puesto, así de multiservicio y trabajamos juntos. Así que bien. ¿Pero tus hijas más grandes no se quieren ir o van a irse después? ¿Cómo es el tema? Porque vos te vas con una sola, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo van a organizarse para que las otras se vayan o no se van a ir? Y supuestamente dijeron que para fin de año se iban a ir. O sea, 2 por lo menos se van a ir, seguro. Y bueno, y las otras, bueno, una más que quedaría que dijo que no, que de acá no se pensaba ir. Pero bueno, espero que tomen conciencia porque la verdad lo que pasa acá hoy por hoy en Argentina no es nada lindo. La inseguridad misma que hay y la inflación misma que tenemos diaria, porque no es mensual, es diaria. Y bueno, a raíz de todo eso, espero que sienten cabeza, que piensen en el futuro que van a tener acá y lo que van a tener allá. Vos sos hijo único de un matrimonio de trabajadores hoy fallecidos. Exacto. Podríamos decir, esta gente que ha hecho su empresa, su pequeña empresa de abajo, ¿no? A pulmón. Sí. Y tenían su casa grande, y también tenían casa los abuelos. ¿Qué pasó con todas esas propiedades que de alguna manera hoy te hubieran servido para mucho, ¿no? Por lo menos es una base. ¿Qué pasó con todo eso? Y uno de los motivos también que regresé fue por eso también, a ver si podía recuperar mi casa y los negocios, todo, porque lo usurparon todo eso. Y bueno, mediante tuve que hacer la asociación, todo, y obviamente así mismo y todo, lo hicieron tan bien los papeles que no pude recuperar nada. O sea, te estafaron, podríamos decir, estafaron a tu madre. Sí, totalmente. Y nada, no lo pude recuperar, así que y aposté nuevamente en abogados y todo, y no hubo caso, y de repente no, es mucho dinero lo que hay que poner y para poder recuperarlo, y está verde, y yo no apuesto más. Tiempo, dinero, yo no apuesto más. Entonces tomamos la decisión todos en regresar, más mi nena que decidió ella, y sí, tiene razón, no perdamos más tiempo y regresemos y vivir una vida digna en otro país, lamentablemente que no es el nuestro, bueno, por lo menos el mío, pero de mi nena sí, pues nació allá. Wally, te deseo suerte, y cuando llegues a España y pase un tiempito, espero tener noticias de las mejores tuyas, Gracias, Sur. Y ojalá que todo salga bien y como vos lo desees, y esta vez realmente no necesites volver más que de vacaciones. Exactamente, eso es lo que prefiero. Nada. Gracias. Hasta luego, Azul. Gracias.